Hoy exploramos 5 historias más de individuos cuyas muertes fueron inesperadas y extrañas. Desde accidentes hasta sucesos insólitos, estos casos revelan cómo la vida puede terminar de las formas más sorprendentes e inusuales. Quédense con nosotros para ver estas historias tan extrañas como reales. Era una noche tranquila en Caratinga, un pequeño pueblo en el sureste de Brasil. João Maria de Souza, un hombre de 45 años, dormía en su cama junto a su esposa Leni. La pareja vivía en una casa al pie de una colina empinada. La vida era simple y tranquila hasta julio de 2013, cuando un incidente inimaginable y extraño lo cambiaría todo. João y Leni se habían acostado como de costumbre. No sabían que una vaca de 1 tonelada, que se había escapado de una granja cercana, andaba por su propiedad. La vaca logró subirse al techo de su casa. No era un techo común, estaba hecho de hierro corrugado, un material que no soporta el peso de un animal grande. Mientras la vaca se movía, el techo cedió bajo su peso. De repente se derrumbó. La enorme vaca cayó a través del techo y aterrizó en el lado de la cama de João. El ruido fue ensordecedor y el impacto inmediato. Leni se despertó sobresaltada pero salió ilesa. La vaca también escapó sin lesiones. La escena era caótica. João estaba atrapado bajo la vaca, gravemente herido pero consciente. Sentía un dolor inmenso, pero podía hablar y sabía lo que había ocurrido. Se llamó a los servicios de emergencia y los rescatistas llegaron rápidamente. Lograron liberar a João y lo llevaron a un hospital cercano. Había sufrido una fractura en la pierna izquierda, pero no tenía otras heridas visibles. Parecía que João sobreviviría a este extraño accidente. Mientras lo transportaban, João seguía consciente y comunicativo. Su familia y los rescatistas eran optimistas, creyendo que lo peor había pasado. Pero su alivio duró poco. En el hospital la condición de João comenzó a deteriorarse. Comenzó a experimentar una grave hemorragia interna. Pasaron horas y João seguía esperando ser atendido por los médicos. Su familia se sentía cada vez más ansiosa y frustrada por la demora en la atención médica. Carlos Correa, el cuñado de João, expresó su frustración al diario Hoje em Dia diciendo: «Ser aplastado por una vaca en tu cama es lo último que esperas para dejar este mundo. Pero en mi opinión, no fue la vaca la que mató a nuestro João. Fue el tiempo inaceptable que pasó esperando ser examinado». María de Souza, la madre de João, estaba devastada. Habló con Supercanal TV y dijo: «No crié a mi hijo para que lo matara una vaca. Casi murió cuando tenía 2 años y tuvo meningitis, pero trabajé duro para comprar medicinas para él y sobrevivió. Y ahora está en su cama y una vaca lo aplasta hasta la muerte. No hay justicia en el mundo». La policía local inició una investigación del incidente. El objetivo principal era determinar quién era el dueño de la vaca y cómo logró escapar. Si se identificaba al dueño, podría enfrentar cargos de homicidio involuntario por negligencia. La Policía Civil de Caratinga, liderada por el comisario Iván López Sales, comenzó a interrogar a la familia de João y al personal del hospital para entender las circunstancias que llevaron a su muerte. Las fotos del incidente muestran el enorme agujero en el techo. Otra foto captura a la familia afligida en el funeral de João, junto a su ataúd. La naturaleza inusual de la tragedia dejó a todos en estado de shock. ¿Quién era el dueño de la vaca? ¿Cómo había escapado y por qué terminó en el techo de João? Estas eran preguntas que la policía debía responder. Los posibles cargos de homicidio involuntario dependerán de demostrar negligencia por parte del dueño de la vaca. Para la familia de João, el dolor de perder a un ser querido de manera tan extraña se agravó por la frustración con el sistema de salud. La demora en el tratamiento fue un factor crítico en la muerte prematura de João. Esto planteó preocupaciones más amplias sobre la calidad y eficiencia de la atención médica de emergencia en la región. Era el 23 de septiembre de 2017 en el complejo vacacional Plastalgard, cerca de Machinlet, Gales. Elizabeth Isherwood, una ex policía de Wolverhampton de 60 años, llegó para una estancia de 1 semana. Este viaje era una última visita a la multipropiedad que su familia había vendido recientemente. Pero Elizabeth, conocida como Mary por amigos y familiares, nunca regresaría a casa. Era activa y estaba en forma. Disfrutaba del golf, cuidaba a sus nietos y conocía gente nueva a través de su trabajo como cuidadora. Había sido policía, maestra e incluso trabajó en correos antes de mudarse a Nueva Zelanda y luego regresar al Reino Unido. Este viaje debía ser un retiro tranquilo, pero terminó en tragedia.
La primera noche Elizabeth se levantó para ir al baño en su suite. Accidentalmente entró en el armario de ventilación, confundiéndolo con el baño. El picaporte falló y quedó atrapada adentro. Desnuda y desorientada, luchó durante horas para liberarse. Usó todas sus fuerzas para escapar. Rompió una tubería y la utilizó para intentar romper las paredes. Desafortunadamente, el agua que salía de la tubería rota la empapó y aceleró la hipotermia. Su temperatura corporal bajó peligrosamente. Durante la noche y al día siguiente, continuó tratando de escapar. Raspó ladrillos y yeso, logrando un avance significativo. Pudo crear un agujero lo suficientemente grande para pasar, pero no se dio cuenta de que estaba bloqueado por un cuadro atornillado al otro lado de la pared. Sus gritos de ayuda no fueron escuchados o se confundieron con trabajos de mantenimiento por otros huéspedes. Una pareja vecina escuchó los golpes y pensó en reportarlos si continuaba después de las 5 p.m. Pero los esfuerzos de Elizabeth cesaron poco después de esa hora, lo que llevó a creer que eran trabajadores de mantenimiento que terminaban su jornada. Exhausta y empapada, sucumbió a la hipotermia. El cuerpo fue descubierto una semana después, el día que debía hacer el check-out. El personal la encontró durante una investigación por una fuga de agua. Su ropa y maleta estaban intactas, lo que indicaba que nunca había desempacado. La investigación sobre su muerte determinó que fue un accidente, concluyendo que murió de hipotermia tras quedar atrapada. El hijo de Elizabeth, Craig, y su exesposo Clive estaban devastados por la noticia. Tuvieron que informar a los nietos de Elizabeth, Molly y Poppy, sobre las trágicas circunstancias. Craig describió la conversación como la peor que un padre podría tener con sus hijos. La familia quedó destrozada por la pérdida. Craig decidió emprender acciones legales contra McDonald Resorts, los propietarios del complejo Plastalgard. Creía que la empresa fue negligente al no mantener adecuadamente el picaporte. Representado por Adam Wilson de FBC Manby Bowdler, buscó compensación no por dinero, sino para evitar que otra familia pasara por una tragedia similar. Adam Wilson declaró que la cuestión central era si la empresa fue negligente en el mantenimiento de la propiedad. Subrayó la naturaleza horrenda de la tragedia y el sufrimiento que Elizabeth debió soportar al intentar liberarse. La acción legal buscaba asegurar una compensación por las lesiones y la pérdida de los cuidados que brindaba a sus nietos. Más importante aún, pretendía responsabilizar a la empresa y prevenir futuros incidentes. Craig señaló que el caso no se trataba de una compensación financiera. Ninguna cantidad de dinero podría reemplazar a su madre. Se trataba de reconocer el error y prevenir futuras negligencias. Elizabeth había sido una persona vibrante y activa, con muchos años de felicidad por delante. Su muerte fue una tragedia sin sentido y evitable, una que Craig esperaba llevaría a cambios en el mantenimiento de tales propiedades. Elizabeth Isherwood tuvo una vida notable. Vivió en Nueva Zelanda con su pareja Rosie antes de regresar al Reino Unido. Tomó un trabajo a tiempo parcial como cuidadora, que le encantaba porque le permitía conocer gente nueva y mantenerse activa. Su relación con su ex esposo Clive siguió siendo buena a pesar de su separación hace casi 30 años. Se conocieron en la fuerza policial y siguieron siendo amigos incluso después de que Elizabeth se declaró gay. Su última reunión para tomar algo antes de su viaje a Plastalgard muestra su amistad duradera. Clive y Craig describieron a Elizabeth como una mujer deportiva, en forma y saludable que adoraba a sus nietos. La investigación sobre su muerte reveló los detalles desgarradores de sus últimas horas. Mostró cómo luchó para escapar, usando una tubería rota para rasgar el tabique de yeso. El constante rociado de agua y la falta de ropa provocaron la rápida aparición de la hipotermia que le causó su muerte. La trágica muerte destacó la importancia del mantenimiento adecuado y las medidas de seguridad en los complejos vacacionales. Muchos se preguntaron cómo pudo ocurrir un accidente tan evitable y expresaron su apoyo a la acción legal de Craig. Era el 27 de enero de 2018 en el Hospital Nair en Mumbai, India. Rajesh Maru, un hombre de 32 años del Albaug, estaba allí para ayudar a la madre de su cuñado Lakshmi Solanki, quien necesitaba una resonancia magnética urgente por sospecha de meningitis y neumonía. Preocupado pero confiando en el personal del hospital, Rajesh había empezado un nuevo trabajo en una tienda de ropa en Parel y era conocido por su naturaleza servicial. Llevaba a Lakshmi en una camilla junto con su cuñado Harish Solanki.
Al llegar a la sección de resonancias magnéticas, el personal les pidió que retiraran todos los objetos metálicos, ya que los campos magnéticos de las máquinas pueden convertir esos objetos en proyectiles peligrosos. La situación dio un giro trágico cuando el camillero Vital Chavan le pidió a Rajesh que llevara un cilindro de oxígeno a la sala de resonancia. Rajesh dudó, consciente de que no se permitían objetos metálicos cerca de la máquina. Preguntó si la máquina estaba apagada, pero el camillero lo tranquilizó diciendo: «Este es nuestro trabajo diario, no te preocupes». Confiando en el personal, llevó el cilindro adentro. Al entrar, el potente imán de la máquina aún en funcionamiento atrajo el cilindro con gran fuerza. Rajesh fue arrastrado y su mano quedó atrapada. El medidor de flujo del cilindro se rompió, causando que oxígeno líquido le rociara la cara. Harish y el camillero intentaron liberar a Rajesh, pero fue difícil. El dedo índice izquierdo de Rajesh fue amputado en el proceso. La inhalación excesiva de oxígeno resultó fatal. Rajesh fue trasladado al centro de trauma, pero el equipo médico no pudo reanimarlo. Al llegar a urgencias ya estaba muerto. La noticia de la muerte conmocionó a todos en el hospital. Su padre Galal Maru estaba devastado, expresando incredulidad y dolor por la negligencia que llevó a la trágica muerte de su hijo. La sala de resonancia se convirtió en la escena de un terrible accidente. La policía se involucró arrestando al doctor Saurabh Lanjrekar, al camillero Vital Chavan y a la sirvienta Sunita Surbe, acusándolos bajo la sección 304A del Código Penal de India por causar la muerte por negligencia. La administración del hospital inició una investigación interna. Un equipo de Philips, el fabricante de la máquina de resonancia, junto con médicos senior, visitaron el sitio para retirar el cilindro de oxígeno y el dedo amputado de Rajesh. En los días siguientes, la familia enfrentó más dolor. Lakshmi Solanki, la anciana a la que Rajesh ayudaba, sucumbió a su enfermedad. Tuvieron que enfrentar otra pérdida. El dolor de la familia Maru solo empeoró con el tiempo. Para las familias hindúes, es esencial realizar los últimos ritos para todas las partes del cuerpo del fallecido. El dedo amputado de Rajesh permaneció atrapado en la máquina de resonancia durante días y luego fue guardado en el laboratorio forense de Kalina durante casi 18 meses. La familia hizo incontables viajes al hospital y a las comisarías, tratando de recuperar el dedo para realizar los ritos finales. Finalmente, el 20 de junio de 2019, la familia de Rajesh recibió su dedo del laboratorio forense. Fue un día emotivo cuando realizaron los últimos ritos en Walkeshwar, cremando el dedo y esparciendo las cenizas en el agua según los rituales hindúes. La madre de Rajesh y otros familiares se reunieron para darle un último adiós, con la esperanza de encontrar algo de paz tras lo sucedido. El incidente mostró graves fallos en los protocolos de seguridad del hospital. Idses Kundan, el comisionado municipal adjunto de salud, señaló que las imágenes de CCTV revelaron la negligencia del camillero y la asistente. No hicieron cumplir las medidas de seguridad, permitiendo que Rajesh entrara a la sala con el cilindro de oxígeno. Ambos empleados fueron suspendidos en espera de más investigaciones. El doctor Ramesh Barmal, superintendente del hospital, admitió no estar al tanto de los hallazgos preliminares del informe, pero subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva. La máquina de resonancia del hospital tenía 7 años y quedó fuera de servicio hasta que pudiera ser reparada. Los pacientes que requerían resonancias magnéticas fueron remitidos a otros hospitales administrados por el BMC. La policía de Agripada proporcionó un relato detallado del incidente. Confirmaron que la muerte de Rajesh fue causada por inhalación excesiva de oxígeno. Cuando Rajesh estaba entre la camilla y la máquina, el cilindro fue succionado de la camilla por la fuerza magnética, arrastrando a Rajesh con él. La declaración del oficial de policía generó dudas sobre el material de la camilla, ya que también debería haber sido afectada por el campo magnético si era metálica. El incidente atrajo la atención de los políticos locales. El miembro de la Asamblea Legislativa, Mangal Prabhat Lodha, anunció que el ministro principal Devendra Fadnavis había acordado proporcionar una compensación de 500,000 rupias indias, o casi $6,000, a la familia de Rajesh. Pero la familia luego afirmó que la compensación prometida no fue pagada. Era un día normal en Massachusetts en 2019. Un trabajador de la construcción de 54 años, cuyo nombre sigue siendo desconocido, estaba almorzando en un restaurante de comida rápida.
Siempre había tenido debilidad por los dulces. A menudo disfrutaba de varios tipos de caramelos, pero su reciente obsesión con el regaliz negro resultó ser una elección fatal. Esta es la inquietante historia de cómo su amor por los dulces lo llevó a una muerte prematura. El trabajador de la construcción tenía un historial de malos hábitos alimenticios. Sus comidas consistían principalmente en varios paquetes de caramelos al día. Durante años, tenía un gusto particular por las tiras rojas de sabores frutales. Pero 3 semanas antes de su muerte, cambió al regaliz negro. Este cambio aparentemente menor tuvo consecuencias catastróficas. El regaliz negro contiene ácido glicirrícico, un compuesto derivado de la raíz de regaliz. Esto puede causar una caída significativa en los niveles de potasio en el cuerpo, lo que conduce a problemas de salud graves. Según el doctor Neil Butala, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts, incluso una pequeña cantidad de regaliz puede aumentar la presión arterial. Pero el consumo del trabajador estaba lejos de ser pequeño. Comía 1,5 bolsas de regaliz negro todos los días. Ese día el hombre estaba disfrutando de su almuerzo cuando de repente comenzó a sentirse mal. Los testigos informaron que jadeó, empezó a temblar violentamente y luego perdió el conocimiento. Los equipos de emergencia llegaron y realizaron RCP, reanimándolo brevemente antes de llevarlo al hospital. El equipo médico descubrió que estaba experimentando fibrilación ventricular, un problema de ritmo cardíaco potencialmente mortal, pero el hombre murió 32 horas después de llegar al hospital. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine proporcionó un relato detallado de la condición del hombre. El estudio reveló que sus niveles de potasio estaban muy bajos, lo que provocó alteraciones en el ritmo cardíaco. Esto estaba directamente relacionado con su consumo excesivo de regaliz negro. El doctor Eliezer R. Edelman, mencionado en el estudio, diagnosticó al hombre con toxicidad metabólica, renal, vascular y cardíaca, debido a un aparente exceso de mineralocorticoides por el consumo de regaliz. El ácido glicirrícico en el regaliz había causado una acumulación peligrosa de cortisol en su cuerpo. Esto llevó a hipertensión, alcalosis metabólica, arritmias cardíacas fatales y fallo renal. La salud del hombre ya estaba comprometida antes de su adicción al regaliz negro. Había sido un fumador empedernido, consumiendo un paquete de cigarrillos al día durante 36 años. Tenía un historial de trastorno por uso de heroína y hepatitis C no tratada. Estas condiciones preexistentes probablemente hicieron que su cuerpo fuera más vulnerable a los efectos tóxicos del regaliz. Este trágico incidente no es un caso aislado. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una advertencia sobre los peligros de la glicirricina, el compuesto edulcorante que se encuentra en el regaliz negro. La FDA advirtió que comer tan solo 2 onzas de regaliz negro al día durante 2 semanas podría provocar problemas de ritmo cardíaco, especialmente para personas mayores de 40 años. Era el 3 de noviembre de 2014 en Jersey City, Nueva Jersey. Gary Anderson, un repartidor de 58 años de Somerdale, tenía un trabajo rutinario ese día: entregar paneles de yeso en un sitio de construcción de gran altura. Trabajaba para George Hildebrandt Incorporated, una empresa de camiones con sede en Nueva York. El sitio de construcción estaba lleno de actividad mientras se construían 2 torres residenciales de 50 pisos y un hotel adjunto en Christopher Columbus Drive. Era un día típico, pero pronto se convertiría en una tragedia. Gary era conocido como un trabajador diligente. Llevaba mucho tiempo con su empresa y era bien considerado por sus colegas. Su camión, marcado con Owned by God, estaba estacionado en el sitio mientras se preparaba para entregar el panel de yeso. Tenía un casco de seguridad, pero lo dejó en su coche esa mañana. Alrededor de las 9 de la mañana estaba parado cerca de su camión, hablando con otro trabajador que estaba dentro de una camioneta. Sin que Gary lo supiera, a gran altura en el piso 50, un trabajador de construcción estaba manipulando una cinta métrica. El trabajador estaba preparando una pared para ventanas cuando la cinta métrica de medio kilo se soltó de su cinturón. La cinta se deslizó de sus manos y comenzó a descender. La cinta métrica cayó casi 500 pies, ganando velocidad y fuerza. Según el profesor Robert Alfano de City College, para cuando alcanzó el sitio de construcción abajo, viajaba a casi 140 millas por hora.
La cinta primero golpeó una pieza de equipo de construcción a unos 3 o 4 metros del suelo, rebotando antes de golpear a Gary en la cabeza. Gary, que se inclinaba hacia la ventana del camión para hablar con su colega, fue golpeado al sacar la cabeza. El impacto fue inmediato y devastador. Se desplomó inconsciente en el suelo. La escena fue caótica cuando trabajadores y transeúntes corrieron a ayudarlo. Se llamó a una ambulancia y fue rápidamente trasladado al centro médico de Jersey City. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Gary sufrió un paro cardíaco mientras era tratado. Fue declarado muerto a causa de sus heridas en la cabeza a las 9:52 de la mañana, rodeado de su esposa e hijas que habían corrido al hospital al escuchar la noticia. La muerte de Gary se difundió rápidamente por el sitio de construcción y más allá. Su colega, que había estado hablando con él momentos antes del accidente, estaba en estado de shock. «Es muy aterrador», dijo. «No tenía idea de que algo tan pequeño pudiera causar tanto daño». Juan Bonilla, un trabajador en un sitio cercano, apoyó esta declaración. «Sí, da un poco de miedo. No sabes qué va a pasar», dijo. Bonilla enfatizó la importancia del equipo de seguridad. «Absolutamente. Creo que se habría lastimado. Quizás en el hospital, pero probablemente le habría salvado la vida», dijo refiriéndose al casco que Gary dejó en su coche. Un ex trabajador de construcción cerca del sitio insistió en la importancia de llevar casco. «No trabajas en este ambiente sin casco», dijo. «Pagó el precio, hay que llevarlo». Incluso con un casco, las posibilidades de Gary de sobrevivir a tal impacto eran escasas. La velocidad y la fuerza con la que cayó la cinta métrica la convirtieron en un proyectil letal. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional fue llamada para investigar el accidente. Su investigación probablemente se centraría en las circunstancias que llevaron a la caída de la cinta métrica y si se seguían todos los protocolos de seguridad en el sitio. El papel de OSHA es garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y prevenir que ocurran accidentes trágicos. El sitio de construcción fue cerrado temporalmente tras el accidente y los trabajadores fueron enviados a casa. El sitio pertenecía a AJD Construction. Y ni la empresa constructora ni la firma de camiones, George Hildebrandt Incorporated, quisieron comentar sobre el incidente. El proyecto de desarrollo estaba a cargo de Panepinto Properties e Iron State Development, que también se abstuvieron de hacer declaraciones. La muerte de Gary no solo fue un golpe para su familia, sino también para sus colegas y la comunidad de la construcción en general. Sus colegas lo recordaban como un hombre trabajador y religioso. Un trabajador mencionó que Gary había estado contando una historia y había dicho las palabras «Dios es bueno» justo antes del accidente.